Quiero saludar en nuestros estudios en Venezuela a Olga Ramos. Ella es profesora, analista de políticas públicas en educación y coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela, miembro directivo de la Asamblea de Educación. Olga, un gusto tenerte en el programa. Muy buena tarde. Un gusto también para mí, Idania. Un saludo para ti y para el canal, el canal de las Américas. Y para la audiencia, entiendo que tienen audiencia en toda América Latina, en Estados Unidos y el Caribe, ¿verdad? Así es, Olga. Y me gustaría comenzar teniendo tu opinión en relación a esto que se ha publicado en la Gaceta. Sobre todo, quiero la frase exacta porque me llamó la atención que esta efeméride se incluye para promover el desarrollo de la identidad nacional de los niños. ¿Cómo así? Fíjate, todas las celebraciones que se hacen en las escuelas son parte del currículum, son parte del proceso formativo. Por lo tanto, tienen una función dentro del proceso educativo. Una de las cosas importantes en el caso de las efemérides es que tradicionalmente se identifican a través de los libros de texto o a través de los programas de estudio, que es como debería hacerse oficial el currículum. En este caso, el Ministerio de Educación, en lugar de hacer lo que siempre hacen en todos los años, que mandan un calendario con las efemérides que les parecen importantes, decidió publicarlas en Gaceta, haciéndolas de carácter obligatorio para todas las escuelas, independientemente de dónde estén las escuelas o de si son privadas o públicas, ¿no? Esto, desde mi punto de vista, es una medida un poco digamos, poco formal para hacer parte del currículum una serie de fechas y una serie de festividades o de conmemoraciones que no necesariamente representan la venezolanidad. De hecho, en la resolución dice que la función es construir la identidad y reforzar la venezolanidad, o sea, lo que nos identifica a todos los venezolanos. Entonces, nosotros nos preguntamos por qué tiene un tinte partidista el listado de personalidades que escogieron, porque no es solamente el nacimiento y el fallecimiento del expresidente Hugo Chávez, no es solamente el que hayan incluido el 4 de febrero, que es un golpe de Estado, o el 13 de abril, o el 27 de febrero también como el Día de la Dignidad, sino que, el Día de la Rebelión fue el 27 de febrero como lo denominaron, y el 13 de abril como el Día de la Dignidad. El 4 de febrero la dignidad cívico-militar, el 13 de abril solo la dignidad, sino que incluyeron entre las personas a personajes que podrían ser o no ser parte de la idiosincrasia o de lo que nosotros nos identifica como venezolanos. Por ejemplo, hay una persona que es Argimiro Gabaldón, que cuando yo leí primero el nombre pensé en Gabaldón, el médico, y entonces dije, hombre, claro, este es una persona que es importante en nuestra historia y que para que despierte, por ejemplo, la vena científica en nuestros muchachos, es lógico que lo estudiemos, pero resulta que no, es Argimiro Gabaldón el guerrillero. Entonces, la pregunta es, forma parte de esa lectura que está tratando de sembrar desde el Ministerio de Educación el gobierno hacia las escuelas, utilizando las escuelas como un espacio para formar a sus partidarios y no para formar ciudadanos. Es decir, yo me pregunto, por ejemplo, el mismo día... Te interrumpo un segundo. Esto forma parte... Todo lo que quieras. Esto forma parte de la ideologización que se pretende hacer en las aulas escolares. En efecto, Idania, porque fíjate, si nosotros leemos la resolución, dice en los artículos 8 y 9 que son de obligatorio cumplimiento, que las escuelas se deben organizar actividades pedagógicas, pero también dice que el Ministerio de Educación va a elaborar unas especies de guías para que sirvan de orientación a los docentes sobre cómo instrumentar las actividades pedagógicas con respecto a estas efemérides. Nosotros conocimos esas guías el año pasado porque el Ministerio las elaboró. Y tenemos varias, no logramos tenerlas todas porque nosotros siempre nos llega la información por los caminos verdes, porque este ministerio es poco transparente en eso y no las pone en su página web, por ejemplo. Y vimos cuál fue el tratamiento que le dieron al tipo de actividades que se tenían que hacer cuando se celebrara, porque desde el año pasado está incluida la muerte y el nacimiento de Hugo Chávez entre las efemérides, o cómo se celebraban otras efemérides, que entonces el tinte no es el de ver cuáles son los valores
que están asociados a un personaje determinado, sino toda esta nota revolucionaria trasnochada de los 60. Entonces, si esos son los documentos, pues forma parte de los materiales con los que los docentes tienen que trabajar en las escuelas. Entonces, forma parte de esta línea de ideologización. Y yo voy a retomar lo de Argimiro Gabaldón un momento, porque el mismo día del nacimiento de ese guerrillero es el día que, según Naciones Unidas, se celebra el Día Mundial de las Habilidades Juveniles. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que nuestros muchachos desarrollaran habilidades científicas, tecnológicas, artísticas, deportivas, estaríamos celebrando ese día. A lo mejor, si el señor Gabaldón representara algo importante en la historia de Venezuela, pues estaríamos celebrando las dos cosas, pero podríamos estar celebrando, en lugar del nacimiento de ese señor, podríamos estar celebrando el día del Día Mundial de las Habilidades Juveniles, por ejemplo. Claro, ahora, esto también, o sea, tiene que ver, Olga, con lo que se viene haciendo los últimos años. Es decir, recordemos que hay libros de texto en Venezuela que han modificado la historia. Es como la necesidad de crear una historia nueva a partir de la Revolución Bolivariana. Es decir, lo demás está, pero pudiese como opacarse ante el significado que quiere dársele a toda esta etapa de Venezuela. Además de que si hay que formar la identidad venezolana, es decir, Chávez no unifica, Chávez fue el gran divisor de los venezolanos. Así es, Idaña, fíjate. Hay una trayectoria en estos 16 años de esfuerzos sostenidos por modificar la historia, por hacer una relectura de la historia y por incorporar lo que ellos denominan la Revolución Bolivariana como un gran hito histórico en el país. Dándole un significado que en la práctica vemos que no tiene, porque si no, no tendríamos la escasez que tenemos en Venezuela, por ejemplo. Pero forma parte de ese esfuerzo. De ese esfuerzo, una de las partes más importantes han sido los libros de texto, a través de los cuales se quiere nuevamente modificar el currículum. Nosotros tenemos años tratando de discutir el diseño curricular de Venezuela. Las dos últimas veces que se trató de imponer por la vía del ministerio, se tuvo que echar para atrás porque el país estuvo en desacuerdo. Y frente a la imposibilidad de imponerlo por la vía ejecutiva, lo que se hizo fue irlo metiendo poquito a poco a través de los libros de texto. Con esto de las efemérides, lo que se quiere hacer es formalizar a través de una resolución, o sea, darle carácter legal a lo que venía siendo el ministerio cuando enviaba esta misma información a las escuelas desde el año pasado, durante todos los años se han enviado un calendario que tiene efemérides resaltadas. Pero digo desde el año pasado porque el año pasado incluía las fechas del nacimiento y del fallecimiento del expresidente Chávez. Entonces, sigue siendo un esfuerzo más, solo que en este caso descubrieron que si lo hacían vía resolución, pues quedaba formalizado legalmente. Pero es triste porque, por ejemplo, para ponerte un caso, Teresa de la Parra, el año pasado cumplía años 2 veces según el calendario escolar del Ministerio de Educación, y este año no cumple años el día de su cumpleaños, sino al día siguiente. Es decir, es un calendario que además comete errores imperdonables como ese, y que lo que, digamos, como que el énfasis se hace en lo que no es. Además, hay una cosa adicional, que es que este año el calendario escolar, como los años anteriores, no fue promulgado con tiempo. Y nosotros sabemos que esta resolución que se aprobó y se publicó el 4 de septiembre forma parte de un grupo de 23 resoluciones que el Ministerio estaba preparando para llevarlas a la consulta. Y por eso es la queja de la red de padres y madres. Ninguna se llevó a la consulta, pero hay una resolución que debería haberse llevado previamente a la consulta, que es sobre el calendario escolar, y que dice, por ejemplo, que las clases comienzan el 16 de septiembre y terminan el 15 de julio, y eso contraviene lo que el ministro dijo cuando dijo que comenzaban el 14 de septiembre, violando el contrato colectivo de los docentes. Pero además dice que el calendario debe ser entregado por el ministerio a las escuelas para su conocimiento en la última quincena del mes de julio. Entonces yo me pregunto, frente a todo esto, las prioridades no están como trastocadas. En lugar de estar tratando de meterle la idiosincrasia, o la doctrina del partido de gobierno a los estudiantes en las escuelas, ¿por qué no se dedican a ordenar administrativamente las normas del ministerio y publicarlas a tiempo? ¿Y por qué no hacen consulta?
Claro, bueno, sabemos porque nos hacen consulta, porque en la democracia participativa de Venezuela se participan las decisiones tomadas, pero realmente no es que le interese lo que piense la comunidad educativa, es decir, los padres y representantes. Ahora, Olga, esto es de obligatorio cumplimiento. Sabemos que hay responsabilidad, es decir, en los maestros, en los padres, pero también sabemos que a la hora de abrir un procedimiento, sobre todo a una escuela privada, se lo van a abrir tranquilamente si no cumple las efemérides o lo que se paute para ese día en relación a las fechas que involucran al presidente fallecido Hugo Chávez. Bueno, en efecto, Idania, no solamente a las escuelas privadas, a las escuelas oficiales. De acuerdo a la resolución, la responsabilidad del cumplimiento del calendario, de ese calendario de efemérides específicamente, está en los directores de las escuelas. Es decir, si en alguna escuela no se cumple con lo establecido, en toda la resolución, no solamente en las fechas que se tienen que conmemorar, el que tiene la responsabilidad dentro de la escuela es el director de la escuela, que sería el que en dado caso le abrirían una averiguación o lo sancionarían o lo regañarían. No sé cuál sería el procedimiento porque eso no lo dice la resolución, pero es la persona responsable en cada una de las escuelas. Y en este caso es importante que la gente en el resto de América Latina, en el Caribe y en Estados Unidos sepa que nuestros docentes no están protegidos como deberían estar protegidos con respecto a su carrera docente como era antes. Antes los docentes tenían la protección del ejercicio de su cargo cuando estaban en el cargo, y ahora los directivos y los docentes están más a merced de los caprichos de la supervisión y de los jefes de zona con respecto a cómo se instrumentan las normas y cómo se instrumentan las sanciones. Entonces, en ese caso ya no tienen digamos así como que la protección legal, porque cuando se promulgó la ley orgánica en el 99, se especificó que había un año para promulgar una ley de ejercicio de profesión docente, y esa ley de ejercicio hoy todavía no ha sido discutida en la Asamblea Nacional. Entonces, todo lo que estaba asociado a la protección de los docentes, al ejercicio de su profesión, que estaba asociado al reglamento del ejercicio de profesión docente, dejó de tener la fuerza que tiene, y eso le da un manejo muy arbitrario al ministerio sobre las sanciones y sobre digamos así, como sobre los reclamos del ejercicio docente y de directivo. Sí, bueno, eso es, digamos, le pasa a los docentes y le pasa a otras áreas profesionales donde todo queda como a la interpretación de no se sabe exactamente quién. Olga, te agradezco mucho que estuvieses con nosotros en la tarde de NTN 24. Olga Ramos, profesora, analista de políticas públicas en educación y coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela. Gracias, de verdad, buena tarde. Muchísimas gracias, Idania, buena tarde a todos.